Bienvenidos a los talleres de formación virtual de Emprende País. Continuamos con el taller de KPIs del gerente. Hola a todos, estamos nuevamente en el taller de KPIs para la ejecución de la estrategia y vamos a entrar ahora en la cápsula de diseño de la estrategia. En la cápsula anterior hablamos de la importancia de diseñar una estrategia, de entender cuáles son los componentes de una estrategia y finalmente también de renovar esa estrategia siempre, o sea, de que siempre estemos pendientes de que nuestra estrategia no se esté quedando obsoleta. ¿Por qué? Porque dijimos ya que las ventajas competitivas son transitorias. Incluso hay empresas que nunca llegan a tener ventajas competitivas, pero eso no quiere decir que no se pueda competir. Al final, la búsqueda de la ventaja competitiva es algo muy importante, pero también la renovación permanente de nuestra estrategia es algo súper importante. Entonces, ya entrando específicamente, y como nosotros planteamos el tema del diseño de la estrategia, es el siguiente. Les habíamos dicho que siempre se parte de un propósito, porque un propósito es algo que perdura en el tiempo. Ustedes pueden buscar en las páginas de las empresas más importantes y siempre van a encontrar o un propósito o una visión normalmente o una misión que es lo que los guía. A nosotros nos gusta mucho más hablar del propósito porque creemos que el propósito engloba la misión y la visión. Al final, el propósito responde al por qué existimos y para qué existimos. El por qué existimos tiene que ver con nosotros tener claros nuestra trayectoria, quiénes venimos, nuestra identidad, nuestro ADN y por qué nosotros tenemos intención de tratar de ayudar a los consumidores, sean personas o empresas, con algo. El para qué tiene que ver con la demanda, por eso es por qué y para qué. Para qué tiene que ver justamente con para que los consumidores logren qué es que nosotros existimos. Entonces, la parte interna y la parte externa. El propósito normalmente perdura. Obviamente eso no quiere decir que no se tenga que modificar en el tiempo, pero puede tal vez estar, 5 años sin que modifiquemos nuestro propósito o 50 años sin que modifiquemos nuestro propósito. Sin embargo, debajo del propósito ya viene la estrategia que es lo que nos permite ser rentables en el corto, mediano y largo plazo. Y ahí, cuando nosotros diseñamos nuestra estrategia en estos ejercicios que recomendamos renovar anualmente, es que fijamos unos objetivos. Ahora bien, esos objetivos que idealmente se deberían definir entre todos los miembros de la organización que realmente conocen. Obviamente ya es una organización de 5.000 personas, es muy difícil juntarlos a todos y hacerlos interactuar, pero todas las personas clave que realmente conocen la organización, que conocen su propósito, que tienen experiencia, y los nuevos obviamente también, pero que tienen para aportar, deberíamos tratar de hacerlos participar en esa estrategia. Y esa estrategia define las 3 cosas que les comentamos antes. El tema de dónde competir, con qué competir y cómo competir. El tema de demanda, arena competitiva, propuesta de valor y modelo de negocio. Nosotros fijamos unos objetivos para este año y hay empresas que les gusta fijar objetivos para más años. ¿Qué sucede? Que cuando fijamos objetivos para más años, lo que estamos diciendo es casi como conocer el futuro. Si nosotros no sabemos qué puede pasar en 6 meses, ¿por qué vamos a saber cómo va a responder la demanda dentro de 2 años? Entonces, esos objetivos a veces lo que pasa es que simplemente hacemos el esfuerzo de ponerlos, pero muy en el aire. Nuestra recomendación es, por lo menos, tener una fijación de objetivos, de los objetivos principales en el primer año, y después tal vez si nos animamos a estirarlo a 2-3 años máximo. Ahora bien, eso no se hace solo. ¿Cómo logramos nosotros realmente cumplir con esos objetivos de la estrategia? Y ahí vienen las actividades claves. Las actividades claves son cada una de esas actividades que hacen que, como sistema interrelacionadas entre ellas, nos permitan cumplir con la estrategia. Por ejemplo, en mi caso que soy miembro de junta directiva de una empresa de software, de constructora de software, yo les puedo decir que al final hay 3 grandes actividades clave en una empresa de software. La número 1 es obviamente vender. La número 2 es reclutar talento, porque lo que estás vendiendo son desarrolladores. La número 3 es justamente estar actualizado con todas las tendencias en desarrollo de software. Si nosotros ejecutamos bien esas 3 cosas, probablemente seamos una empresa exitosa. No quiere decir que tengamos una ventaja competitiva. Hay muchas empresas que son software houses, casas de desarrollo de software, que hacen exactamente lo mismo y hay tamaño de mercado suficiente para todos. La pelea más grande es más por los desarrolladores y no necesariamente por los clientes en este momento, sobre todo aquellos que venden en Estados Unidos y tienen un diferencial de tipo de cambio. Entonces, una vez que nosotros diseñamos
esas actividades clave y le ponemos objetivos a cada una, pero como pueden ver en la flechita, se interrelacionan entre ellas. Después tenemos que ver cuáles son los recursos, sea humanos o sea recursos técnicos que necesitamos para ejecutar esas actividades claves. Entonces necesitamos personas, necesitamos plata, necesitamos equipos si es un tema industrial, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el sistema de la estrategia es: los recursos claves nos permiten ejecutar las actividades claves, medir si lo estamos haciendo bien, ahí entran los KPIs, y ver si estamos progresando hacia esos objetivos, grandes objetivos de la estrategia. Cuando algo no está funcionando bien en las actividades claves, nosotros nos tenemos que preguntar si es un tema de actividad clave o es un tema de que los objetivos de la estrategia no están bien puestos. Por eso nosotros mostramos ahí lo que llamamos feedback loop. El feedback loop es básicamente cómo se retroalimenta todo el tiempo. Estamos tratando de conseguir más clientes porque nos pusimos un objetivo de conseguir más clientes, pero la actividad clave de conseguir más clientes no está funcionando como nosotros esperamos. Entonces, ¿cuál es la razón de todo eso? ¿Es que estamos vendiendo mal? ¿No somos buenos vendedores? ¿No tenemos la táctica correcta de ventas, el plan de marketing, el plan de comunicación? ¿O es que el objetivo de ventas estuvo mal puesto? Entonces, todo el tiempo estamos retroalimentando para hacer de esto un pensamiento estratégico holístico. Voy a mostrar con un ejemplo sencillo. Es como, por ejemplo, un tema de una cafetería en expansión. Podemos decir que la cafetería está de la sirenita americana, para no decir marcas, digo, y vamos a suponer que estamos en el caso colombiano o el caso latinoamericano que compite contra la cafetería famosa americana de la sirenita del logo verde, para que todo el mundo creo que entienda de qué estamos hablando. Y podemos decir que el propósito de esta cafetería en expansión, de este emprendimiento como el de ustedes, es ofrecerles un espacio cómodo donde darte un gusto y trabajar tranquilo. Nacieron para eso. El por qué puede ser, por ejemplo, porque los fundadores tuvieron experiencia en trabajar antes en este tipo de instituciones. De hecho, pueden haber trabajado en esta competencia americana y se dieron cuenta que podían agregarle otro tipo de valor conociendo más al consumidor local, y entonces pasan a ofrecer algo que se adapta mejor y empiezan a acaparar parte de la demanda. Para todo esto, entonces ellos dicen, como quiero lograr este propósito, que fíjense que no tiene un número ahí dentro, no dice quiero vender 50.000 millones de pesos, quiero vender tantos cafés por día, etcétera, etcétera. Abajo sí se fijan los objetivos de la estrategia. Entonces se define una estrategia de cómo vamos a hacer para lograr eso y unos objetivos. Y podamos decir que, por ejemplo, y esto es un caso inventado, los objetivos son los siguientes. Número 1, crecimiento acelerado, apertura de 30 tiendas locales en este año. Lograr la primera expansión internacional, abrir alguna de esas tiendas que mencionamos antes en Perú. Conseguir la financiación de crecimiento con inversores, ¿verdad? Conseguir la plata para hacer todo esto, porque esto es uno de nuestros objetivos, pero si no logramos el otro objetivo que se concatena con este, no vamos a lograr el de abrir las 20 tiendas. Y finalmente, lograr el break-even por tienda en 6 meses. Queremos que cada tienda que abramos en 6 meses pase a tener, por ejemplo, EBITDA positivo. Nosotros debemos organizar todas las actividades clave que hay debajo para lograr todo esto. Y debemos decir qué recursos necesitamos para que estas actividades clave funcionen bien, cumplan sus objetivos, porque pensamos que estas actividades claves, si cumplen sus objetivos, son las que nos permiten llevar a los objetivos que están arriba, que son los 4 o 5 grandes objetivos de la organización. Entonces miren acá cómo abrimos una actividad clave con su objetivo. Es decir, aperturar tiendas es una de mis actividades clave. Si yo no aperturo tiendas, no voy a lograr abrir 30 tiendas o locales. Entonces digo, dentro de la actividad clave, apertura de tiendas, yo tengo que hacer varias tareas bien. Conseguir locales, adecuar los locales, dotar los locales, aperturar esos locales y promocionar la apertura. Todo eso con base en un tiempo y un presupuesto. Entonces yo me pongo objetivos y empiezo a medir. Y ahí empiezo a ver si yo estoy ejecutando correctamente esta actividad clave, que es la que, si la ejecuto correctamente, me pone un paso más cerca
de ese objetivo de toda la organización, que no depende solamente de mí, porque también depende del resto de las actividades claves, que es abrir los 30 locales. ¿Qué puede pasar? Que yo sea muy bueno para conseguir locales, pero hay otra actividad clave que es conseguir la financiación que no funciona bien. O lo que puede pasar es que finalmente haya una crisis, no sé, del café, y lamentablemente los proveedores de café suben mucho los precios, y entonces otra actividad clave que es conseguir y negociar café a un buen precio no se está dando, y entonces no logró ser lo rentable que estaba buscando ser. Fíjense que finalmente la organización es un sistema que se alinea a partir de una estrategia y sus objetivos. Pero abajo yo tengo que ver si estoy cumpliendo. Entonces tengo objetivos de la actividad clave. Como tengo objetivos de la actividad clave, justamente lo que yo tengo que hacer es ver si se empieza a cumplir y empiezo a cumplir cada uno de los objetivos. ¿Qué es lo que sucede? A veces cada actividad clave funciona bien y la estrategia no se cumple. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que suceda esto? O sea, cada una de las cosas que me dijeron que tenía que hacer, cada una de las actividades claves que diseñé, funciona bien. Venta funciona bien, apertura de locales funciona bien, negociación con proveedores funciona bien, y cuando miro el objetivo de arriba no lo estoy cumpliendo. Entonces tal vez lo que pasa es que el objetivo de arriba está desasociado de lo que pueden cumplir estas actividades clave. O diseño nuevas actividades clave para lograr cumplir el objetivo, o el objetivo de arriba no estuvo bien. Y eso puede suceder. Si el objetivo de arriba estuvo mal planteado, y eso pasa muchas veces, lo que pueden suceder son dos cosas. Modificamos la estrategia para tratar de seguir cumpliendo con los objetivos de arriba, o hacemos lo que dice el profesor Henry Mintzberg, un canadiense muy famoso que escribió muchos libros de estrategia y que se decía, nosotros tenemos que ser flexibles. Al final, hay una estrategia que es la intentada, lo que se llama en esta gráfica Intended Strategy. Se empieza a ejecutar, pero finalmente hay todo parte de esa estrategia que no funciona y aparece una nueva estrategia emergente. Y la que terminamos ejecutando correctamente es la estrategia emergente. Si nosotros somos cerrados al cambio, nos vamos a quedar pensando que voy a tener que modificar siempre las actividades clave de abajo o los recursos clave, porque sigo completamente fijo en mi cabeza que yo tengo que lograr sí o sí esos objetivos que me puse estratégicos para la organización. Pero si yo tengo la mentalidad abierta y digo, ¿será que esos objetivos que me puse no son los correctos? ¿Será que el camino es otro? ¿Será que debería cambiar? ¿Será que debería fijar otros objetivos? Porque lo que me está diciendo el mercado, sobre todo la demanda, es otra cosa. Entonces, si le hacemos caso a Henry Mintzberg, la realidad es que lo que nosotros deberíamos hacer es que justamente entendamos qué está pasando en las actividades claves a través de mediciones, y ahí es donde son claves los KPIs, y no tanto por decir, no está funcionando, tenemos que hacer que funcione, sino cómo interpretamos eso que no funciona. ¿Y qué descubrimos? Porque tal vez la mejor oportunidad posible es la que todavía no habíamos visto. Entonces, como cierre de esta cápsula, yo lo que les digo es mente abierta. Siempre empezamos pensando que las cosas van a ser de una manera. Tenemos que entender que cuando tomamos contacto con el mercado, y sobre todo con un mercado dinámico que va cambiando, con factores externos, ¿quién se imaginaba que iba a haber un virus como el COVID? ¿Quién se imaginaba que iba a haber tanto problema con los suministros globales de materias primas a nivel mundial, que puede devolver una inflación en Estados Unidos, etcétera, etcétera? Y finalmente todas esas son cosas del entorno que me afectan y que tal vez ni siquiera tenía calculadas en mi estrategia. Entonces, dentro de todo eso, así como hay problemas, aparecen las oportunidades. Muchas de las grandes empresas que se han creado no partieron por seguir su estrategia inicial, sino por adaptarse y cambiar. Por ejemplo, Airbnb. Airbnb empezó siendo un negocio de alquiler de sofás en casas de terceros para que personas vayan sobre todo a conciertos en otras ciudades y demás y tengan alojamiento muy barato. Y hoy pueden saber ustedes, porque lo pueden buscar en la página, que te ofrece desde ese sofá, que casi ya no lo ofrece, hasta condominios de lujo. Incluso el futuro de Airbnb es el alquiler de apartamentos amoblados por plazos más largos. O sea, reemplazar a todas las inmobiliarias para que una persona que se quiera mudar simplemente con su tarjeta de crédito pueda arrendar y no tenga que estar presentando todos los papeles que se presentan en una inmobiliaria. Ese es el futuro de la estrategia de Airbnb, o por lo menos lo que están mostrando sus dueños a los inversionistas en las presentaciones, porque es una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, si nos quedamos pensando que tenemos que ser los líderes en vender espacios en sofás en casas de terceros y que eso es lo único que nos tiene que funcionar, tal vez no hubieras creado la gigantesca y valiosa empresa
que es hoy Airbnb. Entonces espero que haya sido de utilidad esta segunda cápsula, ya donde hablamos un poco más en profundidad de estrategia, y ahora vamos a pasar a la tercera cápsula de este taller de KPIs para la ejecución de la estrategia. Emprende País, un programa de la Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir empresas sostenibles en nuestro país.